Buenas noches, profesor Mario. Mi nombre es Camilo Banoy nuevamente. ¿Cómo estás? A ver, te cuento. Discúlpame la hora, vengo de trabajar. Llevo ya un poco de horas trabajando, entonces estoy algo agotado. Tengo los ojos pues ya cansados. Bueno, estuve verificando todos los documentos, los leí, los inmercé. De hecho, estuve con una persona que se llama Alejandro. Alejandro Ramírez, que es parte del equipo de gestión de riesgos de la empresa, acerca de este tema de tratamiento del riesgo. Pues si bien es un tema complicado porque digamos que estas etapas son obligatorias para cualquier proceso, independiente de la industria, independiente del proceso, independiente el sector en el que se maneje. Entonces, digamos que al fin y al cabo todo esto logré resumir con él de alguna manera como algo muy obligatorio, algo muy necesario, algo muy también que obliga a desarrollar nuevas estrategias de trabajo, ¿sí? Si bien el tema de riesgos en términos financieros es parte vital de cualquier organización, en temas también distributivos de las cargas laborales, o sea, esto es un sector muy grande. Entonces, a fin de cuentas, de todo lo que estuve analizando y pues leyendo en los documentos, la aceptación del riesgo, que es una de los primeros tópicos de esos tratamientos, nos hace entrever de que todo lo que tenemos a nuestro alcance es riesgoso, a donde queramos ir. Y esto, digamos que qué consecuencias trae. Tiene que ver con todo lo que nos rodea como actividad laboral, sea ergonómica, sea física, sea de la capacidad de poder discernir de lo que hacemos con respecto a lo que otros no hacen. ¿Sí? Estamos hablando de que en muchos casos mis riesgos no son similares a los riesgos que tiene una persona que trabaja en la banca. Sin embargo, no quiere decir que el que está en la banca no tenga unos riesgos muy diferentes a los que yo tengo. Estamos hablando de que en el entorno de la banca el tema es la salud mental, el estrés, el agotamiento también mental, pues se podría decir así. Entonces, para poder, como se conocen esas problemáticas, también hay que ver de dónde provienen las problemáticas. Entonces, yo tengo que aceptar el hecho de que en donde estemos y cómo estemos, la edad, la población, el tipo de ubicación, logra desarrollar unas más arraigadas que otras. Eh, a- eh, eh, en cuanto a qué, a esta aceptación. Es decir, yo trabajo en el sector de hidrocarburos, yo tengo que aceptar el hecho de que cada vez que yo ingreso a un campo, estoy exponiéndome a un riesgo de explosión, a un riesgo de caída, de cortada, de laceración, de una afectación ponzoñosa, porque yo ando en campo, entonces hay animales. Entonces, toda esta aceptación del riesgo es lo que me obliga a tener unas barreras y a desarrollar otras, ¿sí? Por ejemplo, una aceptación del riesgo para lo que yo estoy sometido es este traje que tengo puesto. Este traje es en Nomex. Entonces, ya yo sé de que a donde yo voy a ir existe potencialmente la opción de que se me genere una conflagración. Entonces, esto me hace, digamos, sobrevivir de alguna manera unos minutos más, así en términos generales. Entonces, esta aceptación del riesgo me obliga también a otras cosas, a o quitarme del camino de los riesgos en los que estoy sometido, es decir, no salir a campo, que sería que sería lo que enlaza al segundo tópico del tratamiento de riesgo, que sería no salir a campo, evitar totalmente este tipo de sectores. Me iría por el sector agropecuario, el sector financiero, por deportista, por, bueno, los que hay. Pero necesito el trabajo, necesito crecer
laboralmente y ando en este sector, es un buen sector, entonces tengo las opciones para realizar las actividades como yo prevea y me baso en las herramientas también que existen para poderlas aceptar. Sin embargo, hay otras actividades que son aún más inmersas en la labor, las cuales pueden ser trabajar en alturas, ¿sí? Yo soy una persona que le tengo mucho temor a las alturas. Sin embargo, con los controles adecuados puedo trabajar en las alturas, ¿sí? Arnés, casco, barboquejo, todos los documentos que se generan para aceptar los procedimientos instructivos, guías, todo esto que se estructura para asegurar de que la persona tiene un conocimiento previo, las capacitaciones, los diplomados, los cursos, eh, bueno, tantas vainas. Pero eso también, ¿qué me puede llegar a dar? De que yo desde un inicio digo no. Por ejemplo, el que trabaja con los animales, yo no sería capaz. Yo rechazo totalmente ese riesgo de exponerme a lo inesperado que es la reacción de cualquier animal, de una culebra, de una araña, en un zoológico un cocodrilo, etcétera, etcétera. Entonces yo lo rechazaría, me salgo de ahí, ¿sí? Sin embargo, yo también que aprovecho, aprovecho el hecho de que puedo realizar la actividad siempre y cuando tenga unas barreras físicas para controlar y asegurar todo esto. Entonces, todos estos temas que hacen que se genere el rechazo del riesgo va basado totalmente en lo conductual de cada cual. Entonces, digamos que pese a las barreras físicas, documentales y legales que podemos desarrollar, que podemos eh, integrar para hacer las actividades, pues digamos que muy puntualmente todo lo que hacemos a hoy, a donde lo hagamos, que genera cualquier riesgo, ¿sí? Bañarse es un riesgo mayor, cocinar es un riesgo mayor y no necesariamente es un trabajo, ¿sí? Pero todo esto desarrolla otro tipo de barreras, genera otro tipo de barreras, las cuales en las empresas se juega básicamente con sectorizar o encasillar estas problemáticas. Es decir, si yo sé que tengo a mis empleados haciendo X cantidad de actividades, pero que en caso de accidente lamentablemente, estamos hablando de plata, me cuesta o me costaría mucho dinero sopesar un accidente, un incidente de uno de mis trabajadores directos, pues, ¿para qué exponerlos si puedo subcontratar? Entonces, genero un contrato que es el tercer tópico, que es la transferencia de riesgo, en el cual yo puedo decirles, bueno, su tarea es poner todos los bombillos de una instalación, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesito a alguien especializado, necesito a alguien idóneo, necesito a alguien que tenga toda la concentración solo en esa tarea. Entonces realizo ese contrato. Y en el contrato que le meto, que tenga, que su obligación sea tener los EPPs adecuados, los elementos de protección correctos, los equipos correctos, certificados, mejor dicho, totalmente obligados a que mi equipo de trabajo directo simplemente lo que haga es una administración de ese contrato. Entonces, así yo evito que mis trabajadores directamente estén metidos en un problema. Problema en cuanto a la exposición al riesgo, perdón. Pero la empresa que llega también va a tener riesgo. El riesgo se está pasando a otro lado, a otra organización. Entonces, esa organización, ¿qué tiene que obligar que suceda? Simplemente a que su personal, sus funcionarios, todo su equipo esté muy bien ejecutado, muy bien desarrollado, muy bien, digámoslo así, dinamizado con la tarea a la cual se le está contratando. No vamos a contratar o no van a contratar a una persona que es un zapatero para instalar un bombillo en una instalación pues que está a una altura de 30 metros. Entonces, evidentemente, vamos a necesitar una persona que cumpla con las especificaciones para las cuales se requiere. Entonces, en esa transferencia de riesgos, lo que obliga cualquier institución es, basados en los análisis de riesgo, en mi caso la RAM o en los HACCPs o en los tipos de ejercicios en los cuales se verifica y se asegura de que a qué se expone el personal, a qué se expone pues la calificación, ¿no?
personal, económico, de reputación, a nivel industrial, a nivel posiblemente local, regional, nacional, internacional, no lo sabemos. Pero ahí se le da la valoración. Y basados en eso, se toman las consideraciones y los controles correctos para poder asegurar de que la tarea se tiene que hacer, se va a hacer y se está cumpliendo. Y se cumplirá. Y se seguirá cumpliendo con los años porque se necesita. Simplemente que estamos es obligando a que los que lo vayan a hacer, pues lo hagan y lo hagan bien. ¿Sí? Entonces se une con el cuarto punto, que es la mitigación del riesgo. Y ahí es donde yo ya puedo hacer cualquier tarea. ¿Por qué? Porque estoy conociendo a qué se exponen los funcionarios, a qué se expone el contratista, a qué se expone cada tarea de la que hay. Sin embargo, recordemos de que en cada actividad que se hace hay un riesgo superior y un riesgo en el cual no podemos dar por sentado el hecho de que todos tienen el mismo tipo de sentido común para desarrollar las tareas, ¿sí? Hay personas que se han lamentablemente tenido accidentes eh, poniéndose las botas de trabajo antes de entrar a laborar. ¿Sí? No, pero es que, ¿qué pasó? No, pues me fui a amarrar y me fui de cabeza y me golpeé y me raspé con una piedra y me lastimé en puntos y la vaina hospitalizada y toda la joda. Y eso pasa, y ha pasado. Entonces, yo empiezo, o las empresas o estas valoraciones obligan a que el trabajador tenga también unos controles obligatorios por cumplir, ¿sí? Deberes y obligaciones. El trabajador debe obligarse a que uno, para iniciar su jornada, estar totalmente descansado, lo cual eso es cada persona como lo haga, que tenga un criterio correcto, es decir, que no sea una persona que naturalmente no sea riesgosa. Hay personas que naturalmente son riesgosas, los niños son riesgosos porque no conocen bien lo que están haciendo. Los ancianos son riesgosos porque ya su cabeza les está jugando en contra, entonces se les ha olvidado cómo hacer ciertas cosas. Por ejemplo, los abuelitos cuando entran a una cocina, eso es un riesgo. Pueden dejar la estufa abierta, pueden dejar cocinar mucho algo y se quema, etcétera, etcétera. Entonces, acá es donde básicamente se logra el cometido para el cual el riesgo se logra bloquear, ¿sí? Se encaja en un punto en el cual se espera que todo lo que se logre bien, independiente de la tarea, independiente del responsable. Podemos ver tareas de que la autorización para hacer cierta actividad la debe sola, sí, solo sí, un vicepresidente, un gerente, un presidente de una organización, por el tipo de exposición a riesgo. No queriendo decir de que no sea el mismo tipo de exposición, no vaya a cambiar, no. Pero fijémonos que para que le llegue una solicitud de un permiso de trabajo a un gerente o a un vicepresidente es porque el riesgo es muy alto, porque se expone la vida del trabajador. Pero hay necesidad de llegar a ese punto, es obligatorio llegar hasta allá, es perentorio de que si no se hace eso, mejor dicho, tenemos problemas. Lamentablemente hay tareas que sí. Entonces, por eso existen los contratos, por eso existen también las demandas de los contratos, por eso existen lamentablemente las cifras negativas, pero también las positivas. Entonces, profesor, este es mi video. Muchas gracias. Este tema se me hace muy interesante. Aprendí cosas muy buenas, muy nuevas. Me obligó a encajarme como Alejandro me exponía a encajarme, no, a conocer cosas que desconocía, a conocer cosas muy, muy tesas. Muchísimas gracias. Ten una feliz noche. Bendiciones grandes. Chao.